otro domingo. No es un domingo más, sino un domingo especial en el cual pues percibimos, disfrutamos de la presencia de Dios. Pero es muy importante que entendamos que para disfrutar de la presencia de Dios se requiere que también nosotros aprendamos a darle a Dios. Dice la Escritura que ninguno venga delante de Dios con las manos vacías, sin nada que dar. Y lo primero que tenemos que aprender a dar para con Dios pues es nuestro ser, abrir nuestro corazón, estar dispuestos a lo que Dios quiere cambiar en nuestras vidas. En el principio, como dice la Escritura, pues todo estaba bien suave, todo era perfecto, ¿sí? Pero llegó un momento en que el ser humano pensó que podía vivir sin la presencia de Dios, y en ese momento el ser humano es corrompido por el pecado. Fue cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Y en ese momento cayeron de la presencia de Dios. ¿Por qué? Por el simple hecho de no poner atención a la presencia de Dios. Quiero que te pongas de pie en esta tarde, quiero que me acompañes y te pongas de pie. Y ahí entre ustedes quiero que se saluden, pero antes de que empiecen a saludarse, el saludo va a ser así: le vas a llegar con la persona y le vas a preguntar: ¿y tu promesa qué onda? Órale pues, sale a saludarse, pregúntale: ¿y tu promesa qué onda? ¿Y tu promesa qué onda? ¿Qué rollo con tu promesa? ¿Y tu promesa qué onda? Sí, eso, así que les cale, ¿no? A los que... ¿Y tu promesa qué onda? ¿Y tu promesa qué onda, Cintia? Puedes tomar asiento, deposítalas en su lugar. Yo me imagino a Dios, ¿no? Cuando estaba Él en su lugar secreto, donde Él diseña todo lo que tiene que diseñar, diseñándote a ti, diseñándome a mí, y pensando acerca de sus promesas específicas, porque si sabías tú o no sabías, no estoy yo para contártelo y tú para saberlo, pero Dios tiene promesas específicas para tu vida que no son para otra persona, son para tu diseño original, y Dios pensando con respecto a eso. Pero hay un momento en nuestras vidas en que de repente sabemos que están las promesas, las vemos venir, pero no llegan, y vemos la promesa y de repente así como que: ay, Señor, pues ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Puede ser que el Señor tenga un tiempo específico, y de lo que vamos a hablar en esta tarde puede pasar que a lo mejor hay algo en nuestra vida que está retrasando la promesa y que no deja llegar la promesa, y no es algo que viene de parte de Dios, sino es algo que viene de parte de nosotros. Y dentro de ese trato que Dios trae a nuestras vidas para transformarnos, viene también el hecho que va a cambiar nuestra manera de pensar, para ya no pensar igual y no pecar de la misma manera, y no volver atrás como el perro a su vómito. ¿Cómo qué? Como el perro a su vómito. Vamos a ver la historia acerca de Sansón y Dalila. ¿Se acuerdan de la Dalila? Está pesada esta señora, ¿no? En Jueces capítulo 16, versículo 4 al 22, vamos a estar pasando los textos. Y en la primera diapositiva de la presentación dice así: aconteció después de esto que Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek, de una mujer del valle de ¿dónde? De Sorek, cuyo nombre era Dalila. Y me puse a investigar qué significa el nombre de Dalila, y significa aquella que vacila. No es esa que cotorrea, sino que no se centra, ¿ok? Aquella que languidece, ¿sí? O aquella que está postrada. O sea, es la representación, ¿sí? De estar dispuesto y manejable a lo que es el pecado, a lo que es Satanás, a lo que representa toda la esclavitud y toda la opresión demoníaca. O sea, era la debilucha, la anoréxica espiritual. Quién sabe, a lo mejor no sé cómo estaría en aquellos tiempos. Yo imagino que era una vieja flaca, esa fea, ¿no? Pero esta mujer estaba corrompida, ni siquiera era del pueblo de Dios, era una persona que no pertenecía al pueblo de Dios, era parte del pueblo filisteo. Y dice: y fueron a ella los jefes de los filisteos y le dijeron:
Persuádele y averigua en qué consiste su fuerza y con qué lo podríamos dominar para atarlo. ¿Qué dice ahí? Atarlo y atormentarlo. Entonces cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. Quiero que veas aquí porque es algo parecido a lo que pasa con Judas cuando le piden que entregue al Señor Jesús, ¿no? Esto es la representación genuina de lo que Satanás quiere hacer en nuestras vidas, ¿ok? Satanás quiere atormentarnos, quiere atarnos. Dice la Escritura que para saquear al hombre fuerte, primero hay que atarlo, ¿no? Primero hay que ¿qué? Atarlo. El hombre fuerte no representa a Satanás, porque muchas veces se ha utilizado para representar a Satanás como hombre fuerte y se le dice: usted, hermano, ata al hombre fuerte y saquélo. O sea, tú no vas a saquear, porque saquear es robar. Sí, dice la Escritura, tú no robarás. Es Satanás el que viene a matar, hurtar y ¿qué? Y destruir. Entonces el hombre fuerte representa a la iglesia, representa a tu persona. Tú no puedes ser saqueado. A ti Satanás no te puede robar nada, al menos que te ate. Ese es el punto con respecto a la vida cristiana, que te ate. ¿Y te ate a qué? A diferentes cosas. Y esas cosas, esas ataduras son el resultado de una manera errónea de pensar. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que alinear nuestra manera de pensar conforme al corazón de Dios, para que en el momento que vengan las tentaciones, que venga la prueba, las situaciones difíciles, estemos bien fundamentados. Ahora, chécate el corazón de lo que era el pueblo filisteo, que representa a Satanás y sus huestes. Y fueron los jefes de los filisteos y le dijeron: persuádele, chécate cuáles son sus debilidades para atarlo y atormentarlo. Yo quiero decirte esto en esta tarde. Sí, cualquiera que sea la situación con la que estés batallando, Dios no quiere eso para tu vida, porque esto te va a atormentar, te va a atar y no te va a dejar crecer. Esta era la situación con Sansón. Pero el problema con Sansón no era que tenía a Dalila a su lado, ni que Dalila lo quería persuadir, sino que él había escogido esta mujer. Acuérdate que Sansón había hecho un voto de nazareato, no se iba a cortar el cabello. Esto representaba el pacto de Dios, ¿sí?, sobre su vida, la bendición de Dios sobre su vida, la protección de Dios sobre su vida, ¿ok? Entonces la fuerza de Sansón no estaba en su cabello, porque dice la Escritura que descendía el Espíritu sobre él, y era cuando actuaba de una manera impresionante, con una fuerza impresionante. Pero ¿sabes qué? Su cabello largo representaba el pacto que se había hecho con Dios con respecto a su separación para servir a Dios. Y lo que pasa con Sansón es que como que no le ponía mucha atención a lo que Dios pensaba. Sí, nosotros como cristianos tenemos que poner atención a lo que Dios piensa. Y empezaba a ver cosas que no estaban dentro de lo que era el pueblo de Dios, el corazón de Dios, lo que Dios quería. Estamos hablando de promesas, estamos hablando de leyes, de estatutos, sí, de lo que Dios quería para Sansón. Entonces viene Sansón, y se enfoca en una vieja que ni siquiera conocía a Dios. Esto fue lo que le provocó a Sansón, sí, su caída. Pero la caída de Sansón, sí, viene a enseñarnos aspectos importantes con respecto a lo que es la verdadera vida en Cristo Jesús y las nuevas oportunidades que Dios da. Dice más adelante: y Dalila dijo a Sansón, dale la siguiente, y Dalila dijo a Sansón: dime, por favor, ¿en qué consiste tu gran fuerza? ¿Y con qué podría ser, qué dice ahí? Atado, y para ser ¿qué? Atormentado, ¿ok? Yo me imagino al Sansón así bien embobado con la señora esa, ¿sí? De tal manera que le dice Dalila esto, y Sansón no se persuade, que Dalila lo quería destruir. Ahora, muchas veces como seres humanos nos embobamos con cosas que a lo mejor nos agradan, pero no son parte de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y sabemos que nos pueden destruir, pero seguimos aferrados a esas cosas. Y es cuando tenemos que clamar a Dios.
y renunciar a eso y no volver atrás. ¿Cuántos se acuerdan quién era Hernán Cortés? ¿Se acuerdan de Hernán Cortés? Hernán Cortés fue un conquistador que llegó a América, que venía dirigiendo lo que eran las tropas españolas. Cuando Hernán Cortés arribó, lo primero que hizo fue quemar sus barcos. ¿Qué fue lo que quemó? Sus barcos. ¿Para qué quemó sus barcos? Porque era su única línea de escapatoria, y lo que Hernán Cortés estaba pensando era en conquistar o morir. O sea, no echarse para atrás. Y esa es una mentalidad que nosotros debemos de tener. Si tú platicas con un español en estos tiempos, un español está orgulloso porque durante la historia, sí, que le enseñaron en lo que fue en la educación primaria, secundaria, preparatoria y a lo mejor profesional, les enseñaron que los españoles conquistaron. Y nosotros como mexicanos, los que somos mexicanos, tenemos en un momento que vencer ese pensamiento de ser conquistados y aprender a conquistar, aprender a ir más allá de lo que, o sea, más allá de lo que podemos hacer y confiar en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Eso es lo que tenemos que aprender a romper, pero también tenemos que aprender a quemar nuestros barcos, las oportunidades de volver atrás. Y sabes que como creyentes tenemos que aprender esto. A veces tenemos que romper con relaciones de tajo, a veces tenemos que romper inclusive con trabajos, sí, que nos están llevando a una vida de corrupción o que nos están jalando a una vida fuera de lo que es la voluntad de Dios. Chécate cómo Dalila descubre su corazón así sutilmente con Sansón. Y sabes que asimismo Satanás descubre su corazón para con la iglesia, mas sin embargo utiliza artimañas, utiliza trampas para tratar de seducir a la iglesia. Satanás no va a tratar de seducir a una persona que ya está seducida, que ya está atada, que ya está en el piso. Satanás va a tratar de ir a seducirte a ti con alguna invitación. Pero ¿sabes qué? Lo que va a hacer Satanás fue lo mismo que hizo con Job. Si tú checas con Job, lo primero que hizo Satanás fue eliminar, ¿sí?, su oportunidad de adorar a Dios. ¿Qué fue lo primero que mató Satanás a Job? Su ganado. Entonces elimina la oportunidad de que Job ofrezca sacrificios, y de ahí se abre una puerta para destruir todo lo que tenía Job. Y si bien Dios lo permite, nosotros tenemos que llevar una enseñanza con respecto a esto, ¿sí? Que lo primero que va a atacar Satanás en nuestras vidas, ¿sí?, es nuestra capacidad de rendir un sacrificio a Dios. Por eso, no sé si te ha tocado, pero como seres humanos fuera de Dios, nos es difícil rendir sacrificios. Oye, vamos a la iglesia, no, yo no voy con los aleluyas, porque esos te piden diezmo, ofrenda y te piden un chorro de cosas. Y terminas bien despelucado. ¿Qué es lo primero que piensan las personas? Que buscar a Dios es que las personas les quiten todo lo que tengan. Entonces es ahí cuando se muestra una incapacidad del ser humano de aprender a dar, hasta el momento que viene a los pies de Dios. Una persona que ha conocido a Dios, que sabe quién es Dios y convive con Dios, ¿sabes qué? Aprende a darle a Dios. Inclusive aunque de repente nos cueste, aprendemos a darle a Dios de lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos va a bendecir. Ahorita que comentaba mi esposa con respecto al tiempo, el tiempo es un altar que nosotros tenemos que aprender a edificar de la manera correcta, para no tener que andarle quitando a Dios su tiempo, porque no le dimos a la esposa, porque no le dimos a los hijos, porque no le dimos al compadre, a la comadre, a la prima o a los familiares el tiempo que merecían. Entonces en ese punto nos volvemos infractores y nos volvemos ladrones delante de Dios, porque estamos utilizando su tiempo, ¿sí?, para satisfacer nuestras necesidades. Cuando Dios nos da el tiempo suficiente para organizarlo, pero el problema con ese altar es que a veces nos lo rendimos a nosotros mismos. ¿Cuántos saben cuál es la marca de la bestia? Porque de repente suben al Facebook que el el presidente Barack Obama, y un señor me reprenda, que el presidente Barack Obama quiere poner un chip, ¿sí?,
y de repente anda la gente bien asustada y puro amarillismo cristiano. ¿Tú sabías que la marca de la bestia es similar a la del libro de David, donde se les pidió que rindieran adoración, ¿sí?, a una imagen? Y los amigos de Daniel dijeron: no vamos a rendir adoración a esa imagen, ¿sí? Porque sabemos que Dios puede rescatarnos del horno de fuego, pero pues si no le hiciere, ¿qué? Pues arderemos. Igualmente Dios nos dará nuestra recompensa en el cielo. Ese es el punto de aprender a adorar a Dios con todo lo que somos y todo lo que tenemos, ¿ok? El confiar en Dios y que de Él viene la recompensa. Estamos en este mundo para agradar a Dios, no a los hombres, no a las personas. Entonces, si tú te enfocas en agradar a Dios, vas a ser una persona feliz, una persona próspera. Pero de lo contrario, si te enfocas en agradar a los hombres, vas a ser la persona más infeliz que puede existir y la persona más frustrada, ¿ok? ¿La persona más qué? Perfecto. Entonces ya vamos agarrando el hilo con respecto a eso. Ahora en la siguiente, vámonos a la número 3, hijo. Dice: Sansón le respondió, chécate bien de la Dalila, y le dice: oye, mijito, ¿cómo está chulo, mi rey? Le dice, no sé cómo le habrá dicho. Pues ¿qué te parece si yo te doy unos besitos y tú me dices cuál es tu fuerza? Entonces el Sansón no estaba tan sonzón, ¿sí? Y él sabía que tenía que cuidar la parte fundamental o parte medular de su relación con Dios, que era el pacto. ¿Era el qué? El pacto. Nuestro pacto es así: el Señor Jesús se sube a la cruz que nos tocaba a nosotros, derrama su sangre, sí, que nos tocaba derramar a nosotros, y da su vida por nosotros para que nosotros no tengamos que ser esclavos del pecado. Ese es nuestro pacto, ¿sí me explico? Que viene de parte de Dios hacia nosotros. Lo único que tenemos que hacer es aceptarlo, vivirlo y apreciarlo, ¿ok? Sansón tenía una idea, porque era hijo de sacerdote, y tenía una idea aproximada. Lo que pasa con Sansón es que como que no le entraba la palabra. ¿Sí me explico? Como que estaba muy metido en sus rollos, como que estaba muy metido en lo que él tenía que hacer, que no le entraba muy bien la palabra. Dice: si me atan con 7 cuerdas, ¿de qué dice ahí? De arco, frescas, que aún no estén secas, entonces me debilitaré y seré como hombre cualquiera. ¿Qué quiere decir esto? Que Sansón no era un ¿qué? No era un hombre cualquiera, como no lo eres tú. Tú no eres una persona cualquiera. Tú ya tienes el sello del Espíritu Santo, ¿sí? Y has sido creado para vencer, porque Cristo ya venció por ti. Va a haber calamidades, va a haber situaciones, va a haber cosas malas, sí. La diferencia es que Cristo Jesús ya venció por nosotros. Ese es el punto. Pero chécate bien, como cualquier hombre, las cuerdas frescas, sí, se pueden traducir como nuevos o como excesos, ¿qué? Nuevos, dice ahí. Entonces, ¿qué es lo que estaban representando las ataduras de Sansón? Estas son ataduras, vamos a ver lo que representan cada una de las ataduras de Sansón. Son ataduras que también a nosotros nos pueden aquejar. Si es verdad que a lo mejor no rompen completamente el pacto, sí nos van a distraer. Ahora, podemos pensar acerca de los excesos nuevos, como el tomar, como el drogarse, que está muy mal. Y si tú en algún momento tomas, te drogas, está muy mal y tienes que renunciar a eso. Pero también, ¿qué onda con los workahólicos que trabajan 35 horas al día porque están necesitados de llevar la papa a la casa, pero no se dan cuenta que Dios es el que tiene y el que va a proveer lo que necesitan? O sea, si le da de comer a las aves, si viste a los lirios, aún mejor que a Salomón, ¿tú crees que con nosotros no va a ser bien, que nos ama? O sea, que se entregó por nosotros en la cruz. Pero tenemos que aprender a confiar en Dios. Dice: cuerdas frescas se pueden traducir como nuevos excesos. Los jefes de los filisteos, esto es parte de la escritura, los jefes de los filisteos le llevaron 7 cuerdas de arco frescas que aún no estaban secas, y ella la ató con ellas, y ella tenía personas acechando en su cuarto. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti.
Pero él rompió las cuerdas como un cordel de estopa se rompe cuando toca el fuego, y no se supo en qué consistía su qué. Vamos a hacer un paréntesis aquí y quiero que contemples esto. Las ataduras pueden llegar a tu vida, pero tú tienes el poder para romper con esas ataduras. ¿Sí me explico? Porque está vigente el pacto. ¿Ok? Porque está vigente la promesa de Dios sobre tu vida. El punto aquí es que no cedamos y que sigamos siendo persistentes en la presencia de Dios. Lo que a Sansón no le pasó, porque siguió con la Dalila. La Dalila representa, ¿sí?, todo el mundo, representa el mundo y todo lo que el mundo te puede ofrecer. ¿Estamos o no estamos? Dice entonces, Dalila dijo a Sansón, amor, ¿me puedes traer agua por favor? Dalila dijo a Sansón, he aquí que te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Casi se me figura como, gracias, que como que esas de las telenovelas de Televisa, ¿no? Ay, Sansón, he aquí que te has burlado de mí. Y luego se hace el cabello así, ¿sí? Y me has dicho mentiras. Ahora dime por favor, ¿con qué podrías ser atado? Mira, la culpabilidad es algo que nosotros tenemos que aprender a dejar a un lado. ¿A qué? Si bien en algún momento nos podemos equivocar, no permitas que las equivocaciones persistan en tu vida. Tenemos que aprender, ¿sí?, a huir del pecado, como lo hizo José el soñador. Cosa impresionante, que aunque huyó del pecado, hizo lo correcto, le costó la cárcel, pero aún en la cárcel, ¿sí?, Dios lo prosperó, Dios lo puso a cargo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no nos va a dejar, a pesar de que haya una opresión, hay un ataque de Satanás hacia nuestras vidas, pero nosotros también tenemos que aprender a persistir en lo que es Dios, no quedarnos atrás. Ahora, yo quiero que veas esa situación de Dalila, porque Dalila estaba buscando meter un sentimiento, provocar un sentimiento de culpabilidad sobre la vida de Sansón. Y nosotros tenemos que aprender que todo sentimiento de culpabilidad viene de parte de Satanás, en sí como una culpabilidad para condenación, ¿ok? O sea, el hecho de decir, chin, ya la regué, ya Dios nunca me va a perdonar. Esa es una mentira de Satanás, que a lo mejor Satanás está tratando de meter en tu corazón. Entonces, en nuestras equivocaciones tenemos que aprender a levantarnos y hacer lo correcto de parte de Dios, renunciando también a lo que es la culpabilidad. Dice, él le dijo, si me atan fuertemente, ¿estamos ahí? Si me atan fuertemente, ¿con qué dice ahí? Con sogas nuevas que no hayan sido usadas, entonces, ¿qué dice ahí? Me voy a debilitar y seré como un hombre cualquiera. Las sogas nuevas en hebreo se traducen como coronas nuevas o victorias, ¿qué? No es la victoria de la cerveza, aunque también son ataduras. Entonces, esto de las sogas nuevas representa el tipo de atadura que viene sobre las personas y sobre todo el creyente, que se la quiere pasar de triunfo en triunfo, en victoria para poder persistir, para poder percibir la presencia de Dios, y quiere vivir su cristianismo a través de emociones, ¿sí? Yo hay veces que no siento la presencia de Dios para nada, pero sé que Dios está ahí porque es su promesa sobre mi vida, y esto me va a llevar a no hacer lo malo. Entonces, cuando estamos esperando que Dios se manifieste para saber que está ahí, sí, cuando no lo sintamos, vamos a ir, a lo mejor vamos a pensar de esta manera: ay, no está Dios, voy a hacer lo malo, al cabo que luego me perdona. Y es una manera errónea completamente de vivir. Tenemos que aprender nosotros, ¿sí?, a ser humildes delante de Dios. Otra cosa también importante, todo lo que tú logres, lo que tú hagas, lo que tú alcances, como tú crezcas, sí, viene de parte de Dios, porque toda dádiva y don perfecto provienen de nuestro Padre Celestial. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un aplauso a Dios, porque todo lo bueno que tienes proviene de Él. Y esto no es para que te vanaglories y digan: no, hombre, hermano, si viera que yo predico y los invito adelante y agarro yo y les hago así y se caen como si fueran hot cakes. No es así.
¿ok? Todo lo que Dios te dé, ¿sí? Proviene de Él y es para Él. Te da la habilidad de hacer dinero, te da la habilidad de aprender cosas nuevas, pero eso viene de parte de Él, porque Él va a ser manifestado. Dice la Escritura, chécate bien, esto me costó un tiempo poderlo masticar y poderlo digerir, sobre todo digerir. Dice la Escritura que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Qué le hizo a Faraón? ¿Sí? Le puso un corazón conforme al corazón de Satanás. Así de plano, ¿qué? Así lo vamos a proponer. Pero ¿por qué lo hizo así Dios? Porque Dios iba a utilizar esto para mostrar su gloria con su pueblo. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que Dios es completamente poderoso para hacer lo que Él quiera, como quiera, ¿sí? Cuando quiera y como pueda, ¿sí o no? ¿Sí? Se llama su beneplácito. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque Dios tuvo misericordia de ti, te quitó el corazón de piedra y te puso un corazón de carne. Porque tomó tu corazón y lo limpió, ¿sí? Y lo hizo nuevo. Porque todo lo que Satanás había logrado en ti fue pagado por medio de Jesús. Ese es el beneplácito de Dios, el cual dio a su Hijo unigénito para que tú que estás aquí no te pierdas, mas tengas vida eterna. ¿Estamos o no estamos? Entonces vamos a entender lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice, le dijo, si me atan fuerte con sogas nuevas que hayan sido usadas, entonces me debilitaré y seré como un hombre cualquiera. Eso representan las sogas nuevas, ¿ok? Nuevas victorias. Luego Dalila tomó sogas nuevas y lo ató con ellas y le dijo, Sansón, ¿qué dijo ahí? Los filisteos sobre ti. Y había personas acechando en el cuarto, pero él rompió las sogas de sus brazos como un hilo. Entonces otra vez la vieja esta le dice, hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Dime pues, ¿con qué podrías ser atado? Satanás siempre va a buscar las maneras de atarnos, de hacernos caer, y todavía aparte de atarnos y hacernos caer, cómo mantenernos en los lugares bajos. Chécate bien, viene Dios y maldice a la serpiente y le dices, te vas a arrastrar y vas a comer ¿qué? Tierra, polvo, ¿ok? Entonces Satanás a esa altura nos quiere arrastrar. Y son lugares de depresión, son lugares de desánimo. Por eso es que nosotros en todo momento buscamos animarte, empujarte y hasta cierto punto presionarte para que salgas de esos lugares de desánimo. Porque los lugares de desánimo son trampas creadas por parte de Satanás para mantenernos ahí. ¿Cómo funciona esto? Funciona como se cose un sapo en el agua. Si tú agarras a un sapo y lo avientas agua hirviendo, va a salir del agua. ¿Sí? Porque la siente caliente. Pero si agarras una agüita así templadita, sabrosona para el sapo, lo avientas al agua, le prendes la mecha, lo vas a cocer. ¿Por qué? Porque el sapo se va a adaptar a la calidad de la temperatura y va a decir, qué rico está esto. No, hombre, qué chido no venir el domingo. Un domingo nada más, pastor. Y luego 2. Y luego uno sí, uno no. Uno sí, uno qué, uno no. ¿Sí? Y luego después de eso, 2 sí, uno no, o sea, pero 2 sí en la casa. Y luego después, pues ¿para qué vamos, hombre? Mándale la cuenta al pastor para que de ahí nos diezme. Y no es así. Es el hecho de aprender a estar nosotros comprometidos con Dios. Dice, hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. La culpabilidad para arrastrar otra vez a Sansón a que rompa su pacto. Dime pues, ¿con qué podría ser atado? Esto todavía se pone más interesante. Dice, él entonces le dijo, ¿estamos ahí? Siguiente, número 5 creo. Él entonces le dijo, si tejes los 7 mechones de mi, ¿qué dice? Yo me imaginaba que el Sansón era como la Daniela Romo. ¿Se acuerdan de la Daniela Romo, no? Así el cabello largo, bien laciosote y bien peinado, ¿no? Y ahora que leí los mechones, me empecé a imaginar un cuate que traía unas rastotototas, pero 7, o sea, 7 mechones, ¿sí? Y acuérdense que su cabellera larga representaba el pacto que estaba haciendo para guardarse
a Dios como un utensilio, como un siervo fiel a Dios, y es lo que representaban los 7 mechones largos, el pacto perfecto de Dios sobre su vida, el pacto que Dios hizo con nosotros en la cruz, ¿sí? De que si nosotros creíamos en Él, ya no íbamos a ser presas ni de Satanás ni del pecado, y que el pecado ya no se iba a enseñorear de nosotros, y que la muerte, la segunda, ya no iba a tener potestad sobre nosotros. Y eso es lo que representan sus 7 mechones. Entonces aquí Sansón empieza a coquetear con el pacto que ya se había hecho en su vida, que Dios había prometido sobre él. O sea, le dice: ¿ves mis mechones? Pues aquí viene la fuerza. Si tú los, dice ahí, si tejes los 7 mechones. O sea, y estaba coqueteando con el diablo en una manera bien fuerte, bien pesada. Pero chécate bien, empieza de menor a mayor, ¿sí? Empieza con cualquier cosita, un coqueteo, un guiño, y después pues un abrazo, y pues otro más fuerte, véngase para acá, el becho, el apapacho. Y todo esto, ¿sí? Son acciones que lo estaban llevando a una caída, que sus ataduras ya no iban a ser ni de cuerdas, ni de sogas, ¿sí? Ni de los 7 mechones, y ahorita va a ser una atadura bien gruesa, de la cual se necesita una presencia especial de parte de Dios. Pero quiero explicarte esto primero. Si teje los 7 mechones de mi cabellera, ya estaba coqueteando bien pesado el cuate, bien choncho, entre la urdimbre, y los aseguras con la clavija del telar contra la pared, me debilitaré y seré como un hombre cualquiera. Dalila lo hizo dormir y tejió los 7 mechones de su cabellera entre la urdimbre. Las trenzas de mi cabellera se pueden traducir como avanzar zigzagueando en los pensamientos. Chécate bien, la acción de tejer las trenzas con su cabellera, no los mechones, sí, es ir zigzagueando. Es así como que ir contemplando la gloria de Dios cuando estamos caminando hacia el pecado, cuando nos atraen las cosas del mundo, aunque sabemos que lo mejor está con Dios. ¿Puedes ver esto? O sea, eso es lo que representan las trenzas, ¿sí? Que le estaban haciendo con los mechones. Y ¿sabes qué? Sansón ya estaba bien atorado en una situación. Dice: luego ella aseguró la clavija y le dijo: Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Pero al despertar de su sueño, él arrancó la clavija del telar con la tela, ¿sí? Y ella le dijo: ¿cómo pues dices yo te amo, siendo que tu corazón está conmigo? No está conmigo. Ya son 3 veces las que te has burlado de mí y no me has revelado en qué consiste tu fuerza. Chécate bien lo que le está reclamando la Dalila a Sansón: tu corazón no está, ¿qué? No está conmigo. Y Satanás va a buscar que nuestros corazones estén con él. O sea, cuando hablamos de Satanás, no te lo imagines así como en la lotería mexicana, ¿no? O sea, rojo con cuernitos y luego la pata de gallo, la de vaca, y así tipo así bien artesanal. No. Dice la escritura que se representa como ángel de luz. ¿Qué quiere decir? Que nos va a asediar con cosas que nos van a gustar. Satanás nunca te va a proponer nada que no te vaya a gustar. Y dice: no te va a doler, no te preocupes, y sáscatelas. Dice: y a mí no me has revelado en qué consiste tu fuerza. Lo que va a buscar Satanás en nuestras vidas es que nosotros le entreguemos nuestro corazón. Pero dice enseguida: y aconteció, si estamos ahí, ¿verdad? Y aconteció que como ella le presionaba, ¿qué? Todos los días con sus, ¿qué? Palabras, y le importunaba, o sea, era cuchillito de palo. El alma de él fue reducida, ¿a qué dice? A mortal angustia. Escucha esto: el cuate que con una quijada de no sé qué iba y se aventaba cientos, miles, ¿sí? Que cuando descendía el Espíritu de Dios sobre él, derrotaba ejércitos, ¿sí? Esta mujer, está bien vieja,
lo redujo ¿a qué dice? A mortal angustia. ¿Sabes cuál es la bronca de hoy en día y que ha quejado desde el principio de los tiempos? Es el hecho de que a veces por falta de carácter empezamos a escuchar al diablo. Ahora, el diablo no te va a hablar así como lo ponen en las películas de terror, ¿no? O sea, él te va a buscar seducir, te va a hablar con una voz dulce casi parecida a la de Dios, para que hagas casi parecido a lo que Dios quiere, sin hacer exactamente lo que Dios quiere. ¿Me expliqué o no me expliqué? O sea, se parece, son como los tenis Kike, ¿ok? Como las playeras Adioras. O sea, son parecidas, esos chinos impresionantes, ¿no? Yo cuando veo un chino yo me escapo, no hacer que me copie. Y haga otro así como yo, y no, hombre, así con uno. Y eso es lo que el diablo quiere hacer. O sea, quiere imitar lo que Dios hace para torcerlo y desviarnos del camino de Dios. Y quiero que entiendas esto. O sea, tienes que aprender que el escuchar a Satanás nos va a llevar fuera de la presencia de Dios. Y conforme vamos creciendo, sí, vamos a entender qué es lo que Dios quiere con nosotros. ¿Cómo vamos a crecer? Leyendo, orando y ayunando. No hay de otra. Si tú lees y no oras, te va a pasar de noche, porque dice la Escritura, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si tú eres de los que ora mucho, sí, que se la pasa, Señor, en esta hora te pido por el inútil de mi esposo, que bla, bla, por mis hijos que no la arman, y ay, Señor, llévatelos o te los mando. Mi mujer, Señor, que ya me tiene hasta acá. Y hasta la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? No se crean. Pero no lees tu Biblia y no aprendes a escuchar a Dios por lo que dice la Biblia. Si me explico, vas a quedar inmerso en tus propios pensamientos y vas a andar. Siento que el Señor me dijo que usted, hermano, tiene un espíritu de baterista y lo necesitamos liberar. Usted de bajista no se haga, se lo discerní allá arriba. Y allá atrás de rockstar. No te creas, sobre. ¿Sí me explico? Y vamos a andar allá de cazafantasmas cristianos, ¿no? ¿Sí? Ay, yo me parezco más al pegajoso, pero bueno. Y ¿sabes qué? Tenemos que aprender nosotros a vivir conforme al corazón de Dios. Chécate que aquí el alma de él, sus sentimientos fueron reducidos. Vamos al siguiente. Entonces, aquí viene una onda bien pesada de la cual tenemos que aprender. Entonces, le descubrió todo, ¿qué dice? Su corazón. O sea, viene Sansón y le descubre su corazón a Dalila, que es equiparable a que el cristiano le descubra su corazón al diablo. ¿Sí? O a un enviado de Satanás, pues. A una persona que nos quiera sacar de donde Dios nos ha puesto. Y le abre su corazón y le dijo, nunca, dice, pasó navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de ¿qué? De mi madre. ¿Cómo la ves? Ya había una promesa, estaba la promesa. Si soy rapado, entonces mi fuerza se apartará de mí. Me debilitaré y seré como, ¿qué dice ahí? Un hombre cualquiera. Cuando nosotros nos salimos y despreciamos el pacto que Dios hizo con nosotros, ahora, no te voy a decir, ya falté o no estoy yendo aquí, o ya, no. Pero eso es coquetear, sí, y tomar cosas que no te corresponden, que es el principio de aprenderle a dar a Dios. Pero si empezamos a coquetear y llegamos a este punto de abrir nuestro corazón y decir, pues qué tanto es tantito, pues si Dios ya me perdonó. Dice la Escritura que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿verdad? ¿Estamos o no estamos? Sí, pero no por eso vamos a decir pecaremos para que sobreabunde más la gracia, ¿no? No, porque una vez hecho el sacrificio, escúchame bien, y pecando deliberadamente, y a lo mejor te vas a identificar porque nos ha pasado a todos en algún momento, no queda más que una horrenda expectación de muerte. Entonces cuando dices, ay mamá, ¿qué estoy haciendo? No quiero estar aquí, no quiero volver, esto no me corresponde a mí. Dice, soy rapado, entonces mi fuerza se apartará de mí, me debilitaré,
¿sí? Y seré como un hombre cualquiera. Viendo Dalila, siguiente, por favor, pásale Ricardo, llame con el piano. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los jefes de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo. ¿Qué dice ahí? Su corazón. Entonces los jefes de los filisteos fueron a ella llevando el dinero en la mano. Ella hizo que él se durmiese sobre sus ¿qué? Venga, chiquito, aquí lo acurruco. Aquí lo acurruco, mi rey, usted duérmase. O sea, ¿sabes qué? Neta, se necesita estar bien ciego. Y es donde nos lleva Satanás cuando empezamos a coquetear con sus trampitas, a una ceguera espiritual. Sí, para que ya haya pasado algunas veces, ¿sí? Y siguiera persistiendo en las mismas cosas el Sansón. O sea, ahí la bronca yo no la veo tanto con Dalila, sino la veo completamente con el corazón de Sansón. ¿Sí me explico? Porque esta escritura también funciona de esta manera, toda esta historia. No os unáis en yugo desigual. ¿Qué es en yugo desigual? Que yo venga a la iglesia o que mi esposa venga, me vamos a poner así para no quemarte, amor. Que mi esposa venga a la iglesia, busque de Dios, y yo, mira, allá afuera, que ella un día haya dicho: ay, me voy a casar con ese viejo bien guapo, porque sí dijiste, ¿verdad? Entre otros atributos. Y ya cuando estemos casados yo lo voy a dominar como la Dalila dominó al Sansón y lo voy a cambiar. No, eso no pasa, mangos. Si la persona no ama a Dios, aléjate de esa persona. Y esto aplica en todo tipo de relación. Mira, si tu ojo te es ocasión de caer, preferible que te lo saques. ¿Quién trae una navaja? ¿Sí? Para que entres al reino de los cielos, ¿sí? Sin tu ojo, pero al reino de los cielos, ¿ok? A que te vayas al infierno con los dos ojos. Esto es equiparable, ¿sí? A que es preferible que te quites al compadre que quiere que le bautices al chavalo y que te desprecie, ¿sí? Porque tú buscas de Dios y llegues al cielo por obedecer a Dios, que te vayas al infierno con tu y compadre a freír chicharrones con el diablo. ¿Me explico o no me explico? O sea, son muchos ejemplos que podemos dar. Lo que pasa aquí los domingos es medular para tu crecimiento, es medular para tu adoración hacia Dios. Es un ensayo continuo de lo que vamos a hacer en el cielo cuando estemos matrimoniados como iglesia con el Señor Jesús. ¿Sí? Viendo a Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los jefes de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón, el ingenuo menso. Entonces los jefes de los filisteos fueron a ella llevando el dinero en la mano. Ella hizo que él se durmiese en sus rodillas. Llamó a un hombre quien le rapó los 7 mechones de su cabeza. Entonces ella comenzó a, ¿qué dice? A atormentarlo. El pecado que un día te sedujo y te dijo: duérmase mi rey o mi reina. Así que te acurrucó y te dijo: venga, si quien lo quiere, un día te va a atormentar. Y aparte de eso, pues su fuerza se había apartado de él. ¿Qué pasó? Transgredió el pacto que tenía con Dios. Y ella le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Él se despertó de su sueño y pensó: saldré como las otras veces y me escaparé. Esto es semejante a cuando estamos jugando a ¿soy cristiano? Hoy no. Hoy sí, hoy la mitad. Hoy 3/4, hoy no, hoy sí. ¿Sí me explico? Al cabo que le entro al pecado sabrosón y de repente puedo salir corriendo de él. Y chécate qué le pasó aquí. Transgredió el pacto con Dios. Dice: Sansón, los filisteos sobre ti. Él se despertó de su sueño y pensó: saldré como las otras veces y me van a hacer los mandados de estos cuates. Pero no sabía que Jehová ya se había ¿qué? Triste situación, porque temible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Sabes qué? Dios se había apartado de él porque él transgredió, él traicionó, ¿sí?
la confianza que Dios había depositado sobre él por el pacto que había hecho. Ese pacto no nació de él, como el pacto que tenemos no nació de nosotros. Él lo único que tenía que hacer era disfrutarlo. Es como recibir una heredad. Recibes la heredad y desde que la recibes la disfrutas conforme a la capacidad de madurez y conforme a la capacidad de crecimiento que vayas teniendo en Dios, pero la vas disfrutando. Y sabes que él transgredió esto y Jehová se apartó de él, y triste historia, porque quedó como el José, triste, ojeroso y sin ilusiones. ¿Qué es lo que el mundo nos ofrece? Es lo único que el mundo te va a dar. Y aunque en algún momento te seduzca o pueda seducirnos o nos llame la atención, no hay nada en el mundo que sea para vida eterna, sino para corrupción. Entonces dice la siguiente: los filisteos, aquí se pone todavía más gruesa la situación. Chécate lo que pasa cuando transgredimos a Dios. Entonces los filisteos le echaron mano y le sacaron ¿qué? Los ojos. ¿Para qué le sacaron los ojos? Lo que va a hacer Satanás en nuestras vidas es quitarnos nuestra capacidad de visionar. Cuando pecamos en contra de Dios y la regamos gacho, vienen situaciones, huestes de depresión, y es por eso que muchas personas ya no se levantan, porque son arrastrados hasta donde, hasta el piso donde habita Satanás tragando tierra. Pero el punto es de que nos lleva a esos lugares en algún momento, ¿sí? Y nos quita nuestra capacidad de ver lo que no es para que sea hecho. Dice, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas de ¿qué? Esta atadura, ¿sí? Esta atadura no es más que la representación del juicio de Dios sobre la vida de Sansón por desobediente. Punto. Se apartó Dios y lo único que le quedó, ¿sí? Fue un cuerpo debilucho y una fama de la cual los filisteos se reían de él. Y lo ataron con cadenas de bronce para que moliese en la cárcel, un vil esclavo. Imagínate el ridículo que estaba haciendo después de haber sido levantado con gloria de parte de Dios, una gloria impresionante, utilizado grandemente cuando descendía el Espíritu de Dios sobre él, y luego de repente transgrede el pacto, ¿sí? Abre su corazón a todo lo que representa a Satanás y llega a este punto donde no queda más que el lloro y el crujir de dientes. Y decimos, hijo, está grueso, ¿no? Eso es lo que pasa cuando transgredimos a Dios. Pero quiero que sigamos leyendo y dice, sin embargo, ¿estamos ahí? Ese sin embargo, ¿sí? Significa que Dios amaba a Sansón de tal manera, ¿sí? Que le iba a dar la oportunidad para que hiciese lo correcto. Dice, sin embargo, este es un rompeaguas. Ese sin embargo representa a Jesús en nuestras vidas. Después que fue rapado, el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Esa es una esperanza de vida que tenemos de parte de Dios. O sea, chécate bien, fue rapado, humillado, le sacaron los ojos, lo tenían ahí moliendo en la cárcel, y luego de repente, en uno de esos días, imagínate Sansón, ¿cuánto más o menos nos tarda en crecer el cabello después de que nos rapamos? Alrededor de un mes, sí, ya empezamos a ver un poquito más, ¿sí me explico? Y pasan los meses y vemos más, o sea que estuvo buen tiempo encerrado en la cárcel. Y yo quiero que te imagines al Sansón moliendo ahí y meditando durante todo ese tiempo. Hice lo malo delante de Dios y eso me trajo hasta este lugar de ataduras. Y a lo mejor, sí, hubo tiempos en los cuales Sansón clamó y se acordó de la gloria de Dios cuando descendía sobre él, y meditó entre esa gloria y el tiempo de servidumbre y el tiempo de esclavitud y del escarnio que hacían los filisteos sobre él. Y hubo algo impresionante, que ya no nada más fue su cabello,
sino que empezó a crecer en su corazón, que se llamó arrepentimiento. ¿Sabes qué? El arrepentimiento nos va a llevar a no volver atrás. Y si caemos, a odiar el pecado, a odiarlo de tal manera que nos provoque asco. Y ¿sabes qué? Esto viene por el simple hecho de buscar de Dios continuamente y desesperadamente. No hemos predicado, no hemos buscado de Dios hasta la muerte. Vivimos en un país bien cómodo, la neta, donde podemos profesar nuestras creencias y tienen que ser aceptadas o al menos toleradas. ¿Sí? Donde si yo soy cristiano y aquel es musulmán, si él me ofende, yo lo puedo demandar. Y si yo lo ofendo, él también me puede demandar a mí. Pero eso no quiere decir que la tengamos ya libre. Tenemos que aprender a amar a Dios sobre todas las cosas. Chécate bien, dice la Escritura que empieza a crecer el cabello de Sansón. Esto es la esperanza de vida. Yo me imagino a Sansón casi como cuando estaba David y clamaba: Dios, devuélveme el gozo de mi salvación. O sea, después de haber transgredido a Dios, David le dice: Dios, devuélveme el gozo de mi salvación. ¿Qué quiere decir? Que ya sabía que había salvación en Dios y que Dios se la otorgaba, pero que aparte quería disfrutar de los beneficios y de la alegría de esa salvación. Y cuando nosotros estamos en Dios, podemos disfrutar de ese beneficio, de la alegría de la salvación. Entonces su cabello empieza a crecer y Dios tiene misericordia de él y le devuelve las fuerzas. Y le devuelve las fuerzas a tal manera que el día que aniquiló a todos los filisteos dentro del edificio donde estaban, mató a más filisteos que los que había matado en todas las hazañas que había tenido. Chécate bien, cuando Dios nos redime, nos perdona y nos levanta, nos da la capacidad de fuerza. Y si nosotros tenemos la calidad de corazón para con Dios, vamos creciendo en arrepentimiento, vamos creciendo en madurez para ya no volver atrás. Yo te voy a decir una cosa: si tú quieres pasar por todo ese proceso, éntrale. Yo no. O sea, la verdad, yo prefiero ponerme de rodillas delante de Dios y pedirle perdón que andar caminando con orgullo y que Dios me quebrante por orgulloso. Yo prefiero ser obediente a Dios, aunque me cueste dejar cosas atrás, que andar probando las cosas que no son de parte de Dios y venga quebranto sobre mi vida. Tú no fuiste creado para ser quebrantado de parte de Dios. Tú fuiste creado para ser levantado de parte de Dios a imagen y semejanza de Dios. Pero esa es decisión de cómo tú quieres vivir. La santidad es el disfrutar de la naturaleza de Dios, ¿sí? Y que la naturaleza de Dios sea manifestada en nuestras vidas. La santidad es la misma naturaleza de Dios, no es nada más una acción de apartamiento. Era lo que Sansón no había comprendido hasta ese último momento que le sacan los ojos, queda ciego y puede ver a Dios a través de las situaciones. O sea, Satanás nos quita la habilidad de ver, pero cuando nosotros nos arrepentimos y ponemos nuestras vidas delante de Dios, Dios nos da la capacidad de ver más allá de la capacidad que teníamos. No es por nuestras fuerzas, iglesia, pero sí es por nuestro compromiso. Porque sin compromiso no hay promesa. O sea, todos esos rollos de las personas que ponen ahí, y Dios en el Facebook, y Dios cumplirá su promesa sobre mí, les falta poner: si soy comprometido y soy fiel a Dios. Y ese es el punto que tenemos que aprender nosotros. La promesa de Dios se cumple en nuestras vidas si nosotros aprendemos a comprometernos con Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos da y nosotros respondemos a su amor. Dios nos amó primeramente, porque primeramente amó Dios al mundo, o sea, nos amó a nosotros. Y nosotros respondemos a su amor y renunciamos a todo lo que teníamos, a todo lo que hacíamos, lo que éramos, ¿sí? Y es mostrado Dios a través de nuestras vidas. O sea, cuando Dios te estaba diseñando, no estaba diseñando una persona orgullosa, pecadora, transgresora. Dios estaba diseñando a una persona que fuera la misma imagen de Dios en esta tierra. Y eso sí nos va a costar un chorro.
¿Por qué? Porque nacemos, crecemos, aprendemos mañas que no deben de ser y pensamos que son enseñanzas de vida, pastor. Mangos. Porque dice la Escritura que el que no sea como un niño no va a poder entrar al reino de los cielos. Y un niño es que inocente. Y nosotros tenemos que aprender a ser que inocentes. Me gustaría que en esta noche me acompañaras y cerraras tus ojos ahí donde estás. Cierras tus ojos ahí donde estás y medites cuál es tu nivel de compromiso con Dios. El nivel de compromiso con Dios se mide en 3 pasos. Quiero que medites esto. El hombre natural es el que no sabe quién es Dios, no convive con Dios, no le interesa a Dios, anda en su carnota, ¿sí? Y como no le importa a Dios, un día a Dios no le va a importar a él. Aunque ahorita haya todavía oportunidad, pero sí va a llegar un día que esa persona no le importe a Dios. Porque dice la Escritura que Él va a separar las ovejas y va a separar a los cabritos. Dice que va a venir un juicio sobre vivos y muertos, creyentes y no creyentes. Ahora, el hombre natural no tiene ni papas de compromiso con Dios. No le interesa comprometerse con Dios. Es un ignorante. Y la Biblia lo representa como hijo del diablo. Este es el hombre natural, el que no ha recibido a Cristo Jesús. El segundo nivel es el hombre carnal o la persona carnal, aquella que ya ha conocido de Dios, sabe quién es Dios, le gustan las cosas de Dios, pero no le entra con Dios. Y utiliza el pretexto de que Dios es más grande y que necesita prepararse para servir a Dios, para no servirle. Un día estaba Mateo sentado en sus negocios y le dice el Señor Jesús: sígueme. Dejó sus negocios y le entró a los negocios de Dios. Un hombre con dinero que ya tenía su vida económica arreglada, se dio cuenta que había algo más que dinero en esta vida y decidió brincar a lo mejor de hombre carnal, de decir: pues me comprometo con Dios, un domingo sí, un domingo no, y cuando haya bautizos de los compadres me voy con ellos, quinceañeras, confirmaciones y borracheras, y ya vengo y le pido perdón a Dios. Ese es el hombre carnal, el que va a llegar un momento en que Dios mismo lo entregue a sus deleites corrompidos. No dice que el diablo, dice la Escritura, dice que Dios mismo, que se ha entregado a una mente reprobada. ¿Una mente qué? Reprobada, o sea, que no aprueba, que tuvo un 5.9, que ni de panzazo logró pasar. Ese es el tipo de compromiso de las personas carnales. Y viene un tercer nivel de compromiso, que es el del hombre espiritual. Dice la Escritura que el hombre espiritual todo lo juzga, pero de nada es juzgado. ¿Qué quiere decir? Que busca vivir conforme al corazón de Dios, y al momento de ser redimido, ¿sí?, ya no hay manera de que sea juzgado porque el precio ya fue pagado. Pero de la misma manera aprende a amar, aprende a perdonar y aprende a caminar conforme al corazón de Dios. Y su compromiso es tal que busca agradar a Dios con todo lo que hace. Ahí con tus ojos cerrados, yo quiero que medites en esto. La iglesia es la representación del cuerpo de Cristo Jesús. Es el cuerpo, mejor dicho, de Cristo Jesús. No representación, es el cuerpo de Cristo Jesús. Y este mismo se alimenta, y este mismo se alienta, y este mismo se impulsa por medio de la presencia de Dios. Pero si tú todavía no te has dado cuenta que este lugar es un lugar de salvación, de protección,
de liberación, entonces quiere decir que no te ha caído el 20, que es la iglesia. Que a lo mejor sigues viviendo por los deseos de tu mente. ¿Y sabes cuál es el punto? Que va a llegar un momento que lo que tú siembres vas a cosechar, y es cuando empezamos a sentir dolores y escarnio por el hecho de no buscar de Dios correctamente. Ahora, el hombre espiritual es el que se va a juzgar a sí mismo para que no venga condenación para su vida, y va a buscar caminar conforme al corazón de Dios, y va a ser una persona que dé fruto como el árbol plantado junto a corrientes de agua a su tiempo, que su hoja no va a caer. No va a ser como la higuera que no tenía fruto, sino va a ser una higuera frondosa con un fruto abundante. Es lo que espera Dios de ti: fruto, no ruido, no imagen. Por eso Dios maldijo, el Señor Jesús maldijo a la higuera por hipócrita, y la higuera se secó. Hay tiempos en que Dios nos habla, hay tiempos en los que Dios nos restaura, hay tiempos en los que Dios nos guía, pero también va a haber tiempos en que si no querramos entender, así como Jehová se alejó de Sansón, así Dios se puede alejar de nosotros. Ahora esto es para que tú medites en cómo está tu relación con Dios. Quisiera invitarte a que te pongas de pie ahí donde estás. Yo quiero que, ya meditando en esos 3 niveles de compromiso, tú te centres en serio donde estás y busques crecer a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. O sea, el Señor Jesús, cuando lo iban a crucificar, no les dijo: cálmala, es viernes, tenemos fiesta, mejor le caemos el sábado, es de reposo, y el domingo, lunes, ándale. Sino que todo esto pasó para que fuese cumplida la escritura. Y le dijo a Dios Padre: si puedes pasar de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. ¿Y qué dijo el Padre? Te la tomas, hijito. Y son tiempos en los cuales tenemos que despertar y forzarnos a nosotros mismos a clamar a Dios, para de repente no entrar en asentimiento, o no caer en asentimiento, o salir del asentimiento.